Brian Gutiérrez, el futbolista que México recuperó de la frontera invisible. Brian Gutiérrez no representa solamente a un jugador nacido fuera de México, representa una batalla moderna, la de los talentos mexicoamericanos que crecen entre dos sistemas, dos himnos y dos caminos posibles. Nació en Berwyn, Illinois, el 17 de junio de 2003. Se formó en Chicago Fire y llegó a jugar más de 120 partidos de MLS antes de dar el salto a Chivas. Su perfil es muy valioso porque México no produce tantos mediapuntas capaces de jugar entre líneas, recibir de espaldas y acelerar desde la pausa. En Chicago, Frank Popas llegó a decir que Brian continúa creciendo en cada partido y que puede marcar la diferencia. Una frase importante porque no habla solo de talento, sino de responsabilidad competitiva. Lo bueno de Brian se respalda con un dato clave. Antes de llegar a los 23 años, ya tenía experiencia de titularidad, presión y liderazgo creativo en una liga física como la MLS. No es un juvenil por descubrir, es un futbolista ya probado. En México, su historia se vuelve todavía más potente, porque decide representar al país justo cuando la selección necesita una nueva generación creativa. En el Mundial 2026, Brian funciona como puente entre generaciones. No carga todavía con el peso histórico de ser el 10 definitivo, pero sí empieza a ofrecer algo que México necesitaba: imaginación sin perder intensidad. La hormiga González. El gol como argumento. La historia de la hormiga es distinta. No es el jugador de lujo, él es el jugador del área. Nació en Celaya, Guanajuato, el 20 de abril de 2003. Mide 1,82 metros y se consolidó con Chivas como delantero centro. Su gran carta de presentación fue la Apertura 2025, donde terminó como campeón de goleo con 12 goles y un promedio reportado de un gol cada 93 minutos. El país incluso lo ubicó con una racha de 12 goles en 13 partidos, un promedio brutal de un gol cada 77 minutos. Javier Aguirre lo comparó directamente con el legendario Chicharito. Dijo que ambos tienen el don del gol y que hay jugadores que simplemente lo tienen o no lo tienen. Esa frase es enorme, porque Aguirre no suele regalar elogios. No estaba diciendo que la hormiga ya fuera Chicharito. Está diciendo que posee ese instinto escaso que no se entrena del todo. En el Mundial 2026, su relevancia no está solo en ser titular o suplente, está en ser una amenaza permanente. México llevaba años buscando un delantero mexicano que atacara el área con hambre, que no necesitara 5 oportunidades para aparecer. La hormiga representa ese regreso del 9 natural, el que vive del desmarque, del rebote, del primer poste y del error del central. Mateo Chávez, el lateral que dejó de ser promesa cuando marcó en un mundial. Mateo Chávez nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, el 12 de mayo de 2004. Se formó en Chivas, pasó por Tapatío y luego dio un salto clave al AZ Alkmaar, un club neerlandés reconocido por desarrollar jóvenes. En la temporada 2025-2026, Eredivisie registró un gol, dos asistencias y 824 minutos. Números sólidos para un lateral joven adaptándose a Europa. Además, añadiendo a sus títulos la Eredivisie, campeón de liga holandesa. Su propia frase resume su mentalidad: fui a Europa para ganarme un lugar aquí, para que me volteen a ver. No fue a Europa como adorno, fue a competir por visibilidad, ritmo y madurez. En el Mundial 2026 su historia explotó. Mateo marcó el primer gol en el 3-0 de México contra Chequia, resultado con el que México cerró la fase de grupos con 9 puntos de 9 y sin recibir gol. Ese gol no solo fue estadística, fue un símbolo, un lateral joven, formado en México, madurado en Europa, anotando en el Azteca en una Copa del Mundo, llenando de orgullo a su padre desde la grada. Mateo es relevante hacia el futuro porque México históricamente ha sufrido para producir laterales modernos. Él no solo defiende, él da salida, llega al área y puede sostener partidos grandes. Obed Vargas, el equilibrio nacido en Alaska. Obed Vargas nació en Anchorage, Alaska, el 5 de agosto de 2005. Su caso fue extraordinario.
un futbolista nacido en un lugar casi ajeno al mapa tradicional del fútbol mexicano, pero formado con una identidad profundamente mexicana. Debutó muy joven con Seattle Sounders y según la MLS llegó a superar los 100 partidos profesionales con apenas 19 años de edad. Además, fue número 1 en la lista 22 Under 22 de la liga y después dio el salto al Atlético de Madrid en enero de 2026. Brian Schmetzer, técnico de Seattle, habló de él como parte de una nueva ola de jóvenes con oportunidad real de impactar. Y eso es exactamente lo que Obed representa. No el mediocampista espectacular de highlights, sino el que permite que el equipo funcione. Pero hubo una noche que terminó de cambiar la percepción que todo el continente tenía sobre Obed Vargas. 31 de agosto de 2025, final de la Leagues Cup. Frente a él no estaba cualquier rival, estaba el Inter de Miami de Lionel Messi, acompañado por Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul. Probablemente la plantilla con más estrellas en la historia reciente de la MLS, en un estadio con 69,000 espectadores, récord de asistencia para una final de Leagues Cup. Y el joven mexicano fue titular en el mediocampo del Seattle Sounders. Lo extraordinario no simplemente fue que hayan ganado este partido, sino que lo hayan dominado. Seattle derrotó 3-0 al equipo de Messi y conquistó su primera Leagues Cup. Durante los 90 minutos, Obed fue el equilibrio del equipo. Cubrió espacios, ganó duelos, rompió líneas con el balón y obligó al Inter Miami a jugar incómodo. Terminó el partido con el 91% de precisión en sus pases. Disputó cada balón dividido con personalidad y fue reconocido por la prensa como una de las piezas fundamentales del triunfo. Al terminar el encuentro, lejos de celebrar únicamente un título, Obed habló como si ya pesara en la selección mexicana. Messi es un gran jugador, lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo lo posible para ganar. Esto va para todo México, que se la debíamos. Esa frase resume perfectamente quién es Obed Vargas. No es un futbolista que se intimide por el nombre que tiene enfrente. Con apenas 20 años ya había disputado un mundial de clubes, enfrentando a algunos de los mejores jugadores del planeta y, en una final internacional, habría derrotado a un equipo liderado por Lionel Messi, Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul. Cuando terminó el partido, la frustración del Inter Miami fue tal que el propio Luis Suárez encaró a Vargas y se produjo una trifulca en la que también estuvo involucrado Busquets. Un episodio que terminó eclipsando parcialmente la celebración del cierre. Ese partido marcó un antes y un después. Ya no era solamente una de las mayores promesas de la MLS, era un mediocampista mexicano que había mostrado en el escenario más grande del fútbol norteamericano, que podía competir y vencer a futbolistas que juntos suman múltiples mundiales, Champions League y balones de oro. Esa experiencia explica por qué, cuando llega el Mundial de 2026, Obed Vargas juega con una serenidad impropia de un futbolista de apenas 20 años. Gilberto Mora, el niño que nació para cambiar el fútbol mexicano. Hay futbolistas que prometen, hay futbolistas que ilusionan, y luego aparecen cosas extraordinarias, jugadores que obligan a cambiar los planes de entrenadores, directivos y selecciones nacionales porque simplemente son demasiado buenos para esperar. Este es el caso de Gilberto Mora. Nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hijo del exfutbolista Gilberto Mora. Desde muy pequeño estuvo rodeado por el balón, pero ni siquiera quienes convivían con él imaginaban la velocidad con la que rompería todos los récords del fútbol mexicano. Cuando ingresó a las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, comenzó a ocurrir algo poco común. Los entrenadores constantemente lo subían de categoría, porque ya no encontraba oposición entre jugadores de su edad. Mientras otros adolescentes todavía aprendían conceptos tácticos, Gilberto ya entendía cómo controlar los tiempos del partido, encontrar espacio entre líneas y decidir cuándo acelerar o cuándo pausar el juego. Juan Carlos Osorio lo descubrió antes que nadie, uno de los primeros en darse cuenta de que estaba enfrente a un talento generacional. Regresamos muy tristes de la Leagues Cup y tenemos 2 semanas de entrenamiento. Ahora y por primera vez vamos a traer a la Sub-23 a entrenar. Hagan el mejor equipo posible de la Sub-17, Sub-19 y Sub-23. Y incluyen a Gilberto. Nosotros jugamos una cosa que se llama fútbol de ubicación.
el que juega el Manchester City con Guardiola y otros clubes, tratamos de jugar así. Y usted tiene un espacio de cuadrados donde usted tiene que estar ahí posicionado. Si usted me muestra que es capaz de jugar ahí, va a tener su oportunidad. Y él lo muestra y ahí no tuve ninguna duda. Este niño tiene que jugar porque es un lujo verlo en los entrenos cuando se complementa con los que entienden el juego como él. Eso es lo de él, no me pertenece a mí. Ahora, en lo que sí le hemos aportado mucho es tratarlo de ubicarlo en el campo donde él pueda mostrar todo su talento. No fue una apuesta por marketing, no fue una decisión deportiva. Rozier explicó posteriormente que Gilberto entendía el juego a una velocidad muy superior a la habitual para su edad y que su personalidad era impropia de un adolescente. Esa confianza cambiaría para siempre la historia del jugador. Los récords comenzaron desde el primer día. El 19 de agosto de 2024 debutó en la Liga MX. Tenía solamente 15 años, 10 meses y 5 días. En apenas unos minutos dio una asistencia y se convirtió en el jugador más joven en debutar con Xolos, el tercer debutante más joven en toda la historia de la Liga MX y el jugador más joven en repartir una asistencia en el fútbol mexicano. Pero aquello apenas era el comienzo. 12 días después volvió a romper otro récord. Anotó frente a León y, con 15 años y 320 días, se convirtió en el goleador más joven en toda la historia de la Liga MX, superando una marca que había permanecido intacta durante décadas. Lo impresionante no era únicamente la edad, era la naturalidad. Nunca parecía nervioso, nunca parecía sentir el peso del estadio. Jugaba como si llevara años siendo profesional, un talento que dominaba todas las categorías. Mientras brillaba en primera división, Gilberto seguía siendo líder de las selecciones juveniles mexicanas. Con la sub-15 disputó 16 partidos y marcó 9 goles, cifras extraordinarias para un mediocampista ofensivo. Más adelante, capitán de la sub-17 con apenas 15 años, enfrentándose a rivales hasta 2 años mayores que él. En el Mundial de sub-20 de Chile, cuando todavía era uno de los jugadores más jóvenes del torneo, volvió a demostrar que la diferencia entre él y el resto no solo está en la técnica. Terminó el campeonato con 3 goles y 2 asistencias, siendo el líder ofensivo de México y llevando hasta los cuartos de final al equipo. Más importante aún, empezó a despertar el interés de clubes como Chelsea y Manchester United, que comenzaron a seguir muy de cerca su evolución. La selección mexicana tampoco quiso esperar. En enero de 2025, con apenas 16 años, Gilberto ya debutaba con la selección absoluta. Meses después, durante la Copa Oro 2025, Javier Aguirre volvió a romper cualquier precedente. Lo hizo debutar oficialmente frente a Arabia Saudita, convirtiéndolo en el jugador más joven en debutar con la selección mexicana absoluta. México terminaría conquistando el torneo y Gilberto se convertiría también en el futbolista más joven de la historia en ganar un campeonato internacional con la selección mayor. A esa edad, la mayoría de los futbolistas todavía juegan torneos juveniles. Gilberto ya levantaba títulos con la selección. El Mundial 2026 fue cuando dejó de ser una promesa. El Mundial representa el momento en que dejó de hablarse de Gilberto como la joya. Ahora era un futbolista de élite. Con apenas 17 años de edad, llegó como el joven jugador más joven de toda la Copa del Mundo. Incluso por delante de talentos como Lamine Yamal, se convirtió además en el titular más joven en un mundial desde 2002 y en uno de los 6 futbolistas más jóvenes en disputar una Copa del Mundo en toda la historia. Contra República Checa ofreció una actuación que confirmó por qué tantos clubes europeos lo siguen de cerca. No marcó, no necesitó hacerlo. Fue él quien rompió líneas constantemente, generó superioridades y participó directamente en la construcción del segundo gol de México. Reuters destacó que su actuación fue una de las grandes noticias del partido, mientras que The Guardian señaló que su creatividad provocó comparaciones con algunos de los mejores talentos jóvenes del fútbol mundial, y que terminó recibiendo una ovación del público. Javier Aguirre resumió perfectamente esta generación. Después del paso perfecto de México en la fase de grupos, Javier Aguirre dejó una frase que define perfecto a Gilberto Mora. Son jóvenes que crecieron sin complejos. Y quizá esa sea la mejor forma de describirlo. Gilberto no juega con miedo, no juega pensando en equivocarse. Pide el balón cuando el estadio entero contiene la respiración. Intenta el pase difícil.
asume responsabilidades que normalmente pertenecen a futbolistas 10 años mayores. Eso definitivamente no se enseña. ¿Por qué puede convertirse en el mejor futbolista mexicano de su generación? Muchos grandes talentos aparecen cada 10 años. Muy pocos llegan rompiendo todos los récords posibles. Gilberto ya fue el goleador más joven en la Liga MX, el asistente más joven en la Liga MX, el jugador más joven en debutar con Xolos, el jugador más joven en debutar con la selección mexicana, el campeón internacional más joven con México, el jugador más joven del Mundial 2026 y el titular más joven en una Copa del Mundo desde el 2002. Pero quizá el dato más importante no aparece en ninguna estadística. Con apenas 17 años, cuando Javier Aguirre habla del futuro de México, Gilberto Mora ya no forma parte de la siguiente generación, es el presente. Y por primera vez en mucho tiempo, la selección mexicana parece tener un futbolista capaz de convertirse en el rostro del país durante la próxima década. Si mantiene esta progresión, el Mundial del 2026 no será recordado como el torneo en el que nació una promesa, sino en el momento en el que el mundo descubrió al futbolista llamado a liderar al Tri hasta 2030 y más allá.